Periodistas. Aida Manso, buenos días. Hola, buenos días, Jesús Manuel. Estoy en espera de que se acabe de conectar Alejandra Fonseca. Nomás veo que se conectó, pero todavía no la veo en video. Espero. Sí. Hace varios días, no sé si lo comentamos en algún jueves o no, los miércoles es los días con los que he tenido charlas con gente relacionada con pues, el ayuntamiento. Salió el tema desde el año pasado de la posibilidad de Tengo sonido, ya. De comenzar a regular o comenzar a proponer la creación, dijeron así, algún regidor me lo declaró, la zona de tolerancia. Entonces hemos venido tratando el tema, hemos venido charlando y platicando con gente que sabe de estos temas y hace unos días el director de Gobernación, Alejandra, buenos días. Buenos días, Jesús Manuel. Hace unos días el secretario de Gobernación, Cruz Lepe, dijo que lo que proponía él era usar las casonas, así les llaman a las casas viejas, casonas o a las casas de antes, para que ahí estuvieran las sexoservidoras, para que no, entiendo que quiso decir, para que no afeen el centro, para que no se vean paradas en las calles, como cuando tienes cáncer y te maquillas, ¿no? Que todos pensarán que estás bien y por eso te estás pudriendo. No, Ale, regrésale como estabas. Eso sí, así, si no te ves de cabeza, así está mejor. Y bueno, han venido saliendo muchas cosas, entre otras los hoteleros. Ves que hay muchos moteles y hotelitos en el centro de la ciudad, en la 2, en la 4, en la 6, en la 8, en la 10, en la 12, en la 14, en la 16, en la 18. En todas calles lados. que la cruzan, la 3, la 5, la 7, la 9, la 11, etcétera, que cobran entre 150 a 200 pesos, 220 con toalla y jabón. Toalla y jabón. Y bueno, se ha prestado esto un poco a las críticas, por un lado, a despertar el morbo por la doble moral de la sociedad poblana, que es muy socorrida. Yo quisiera ir a algo más serio y por eso busqué a una gente que ha tratado estos temas profesionalmente desde hace muchos años, Alejandra Fonseca. Ella ha estado muy cerca de los trabajos sociales en el ayuntamiento y como persona, como mujer, muy atenta a estos temas. Yo creo que sabe mucho. Y me entró curiosidad, hablé con algunas personas que trabajaron en el ayuntamiento en trienios pasados, que confrontaron estos temas y me decían, dice, mira, el tema es que la trata de blancas de las que se ponen en las calles viene de Tlaxcala. Hay denuncias nacionales e internacionales de lo que pasa aquí en el vecino estado, en un municipio que casi colinda con pues, la autopista. En Tenancingo. Sí, y de ahí vienen, las traen en una camioneta, las colocan, etcétera. Hoy día, me lo dijeron así, deben estar cobrando sobre 300 pesos por cada servicio y normalmente tienen una demanda de entre 7 y 8 veces al día, lo cual pues te habla de 2,400 pesos, 2,100 en el peor de los casos. A ellas les dan ni la mitad y lo demás se lo lleva el Lenón. Y lo que el ayuntamiento o algún funcionario está proponiendo, pues es darles un sitio en donde despachar. El callejón del Cine Variedades ya se pensó que se puede habilitar y las casonas y los hoteles o los motelitos que funcionen con lo que fue tan famoso en las épocas en las que yo era reportero de policía en el 74, las casas de citas.
la casa de Rosy, la casa de Sarita, la casa de Malena, que eran protegidas por policías judiciales, por personas que le hacían un servicio al Estado en temas universitarios. Y pues todo esto, la verdad es que me preocupó mucho porque yo creo que pienso que si se va a tomar una decisión, si se va a intervenir en este tema, debía ser gente profesional, gente preparada, gente que conozca, gente que pueda aportar ideas de soluciones, no simplemente el maquillaje, el Photoshop del sexo servicio en el centro histórico de la ciudad. Entonces, por eso se me ocurrió charlar con Alejandra Fonseca. Después de todo lo que acabo de decir, ¿qué les viene a la cabeza? ¿Cómo hay que tratar este tema, Alejandra? Mira, mi Jesús Manuel, yo te voy a decir una cosa, es preocupante que lo único que les ocupe a los del ayuntamiento, incluido también al gobierno estatal por voz de el gobernador Barbosa, que solamente traten este fenómeno social por lo que se ve. Porque al final de cuentas lo único que les importa es ponerle un maquillaje a todo para que no se vean, pero eso no quiere decir ni regular, ni controlar, ni conocer, ni realmente ejecutar un programa que tenga que ver con un orden, con un orden. Para empezar, si esta propuesta es correcta, en el sentido de que la vayan a ejecutar, es muy difícil porque tendrían que cambiar reglamentos y leyes. El reglamento del ayuntamiento es obsoleto en ese sentido, porque no diferencia entre la trata de personas, que sí es un delito, y la prostitución en sí por voluntad propia. Y para eso tienes que conocer a las mujeres. Tú no puedes salir a decir, esta está siendo explotada y esta se hace por su voluntad. ¿Por qué? Porque los lenones, de hecho, y los tratantes de personas, de hecho, las aleccionan muy bien para poder en un momento dado que ellas los protejan. Y entonces ellas dicen que se prostituyen porque pues, es su voluntad, lo cual puede ser que sea verdad, lo cual puede ser que no, pero ahí hay una diferenciación muy grande entre la prostitución voluntaria y la trata de personas. Y eso no lo puedes saber si no las conoces, si no tratas con ella, en el sentido de que haya un programa que realmente les dé a ellas confianza de que algo se va a hacer o para que ellas se puedan zafar del lenón o bien para que puedan ejercer la prostitución, pero sin que las exploten. Entonces, ahí no solamente se tiene que cambiar el reglamento, que realmente es obsoleto, lo han querido cambiar 2 veces, pero es solamente maquillaje. Y por el otro lado, si las quieren meter a las casonas, también tiene que cambiarse las leyes, porque, bueno, ha habido en los tiempos de Moreno Valle, con la presión de Rocío Orozco de que se cerraran todos los lugares donde hay trata de personas, pues entonces agarraron parejo y terminaron muchos hoteleros en la cárcel. ¿Por qué? Porque suponían y decían que los hoteleros eran tratantes de personas, cuando no es así. Los hoteleros nada más cobran un servicio, pero se tiene que permitir que cobren ese servicio cuando se trata de un servicio sexual. Eso tiene que ver con muchos cambios, no solamente es maquillaje, porque así como el ayuntamiento quiere que no se vean, también los hoteleros quieren tener una certeza jurídica, tanto en el sentido de normatividad como en el sentido de leyes, que no los van a meter a la cárcel cuando se les ocurra que hay que combatir la trata de personas o la prostitución. Entonces es un entramado que, bueno, desde luego se nota la ignorancia y la falta de oficio, porque no investigan, Jesús Manuel, perdón, no investigan realmente cómo está todo esto, la trata de personas, la prostitución, y cuando
y no solamente es femenina, también es masculina. O sea, es mucho el mundo que hay que investigar, que hay que conocer, que hay que meterse a él en el sentido de convocarlas, saber de su propia voz qué quieren, y por el otro lado, no permitir que los grupos de normatividad del ayuntamiento se metan, porque luego son los mismos inspectores quienes las explotan. Tienen ellas y ellos una segunda, tercera explotación, no solamente es el ENON, también son los inspectores, y por el otro lado, cuando las ingresan al ayuntamiento porque es falta administrativa, ellos también terminan cobrando de ese servicio sexual una multa que ellas tienen que pagar. Entonces es un entramado muy complejo que ahorita es mucho más complejo porque lo dejaron crecer a lo güey. Entonces, ahorita no solamente son ellas los padrotes, sino también ambulantes. Los ambulantes en un momento dado también las explotan, porque siempre, como ellas son la figura más frágil, siempre aceptan una protección de ambulantes o de otras personas que dicen, yo te voy a proteger, pero te va a costar tanto. Entonces, es un entramado que sí habría que desgranar, enseñarles cómo, si quieren realmente hacer algo, tienen que decidir. La regulan, la permiten al laissez-faire, laissez-passer, como lo han hecho durante los últimos trienios, y por el otro lado, o la prohíben. Esas son las únicas alternativas. Ellos tienen que decidir. Legalmente, una persona que se prostituye cae en una violación de la ley cuando lo hace por voluntad propia y es mayor de edad. No, no. Cae en el problema de una falta administrativa. La ley la regula el gobierno estatal y lo administrativo lo regula el ayuntamiento. Ellos caen en una falta administrativa porque en el reglamento dice que la prostitución no se permite. La trata de personas le corresponde al gobierno estatal, pero si tú hablas con los inspectores, perdóname, pero no tienen ni idea, porque además estas personas que en un momento dado se podrían estar prostituyendo por voluntad propia, muchas veces van con sus hijos al centro a comprar cualquier cosa, y como los inspectores ya las conocen, las detienen con hijos sin mandado y todo para que las remitan. Muchas veces ellas y ellos también son muy mañosos y andan con mandado para que no las remitan. Entonces, es un juego de espejos de a ver quién engaña más a quién y a ver quién saca más de qué. Y eso, si lo van por decir, a legalizar, por decirlo, bueno, pues entonces todos están cometiendo de alguna manera un engaño de los unos a los otros. Y lo que hay que hacer es meterse para conocer qué es lo que está pasando, qué es lo que no hacen, porque no les importa, ahorita porque se les desbordó, pero realmente no les importa hacer algo que sea estructural. O sea, si una sexoservidora le da de comer a su familia, al ENON, al inspector y al dueño del hotel, a los taxistas, y a la farmacia que le vende los preservativos. Muchas veces los hoteles. Bueno, al final de cuentas es una actividad económica subterránea muy fuerte, muy fuerte. Entonces entonces dices, ¿qué es lo que se está castigando? Acá lo que el ayuntamiento y el gobierno quiere es castigar que se vea. Entonces, si eso es lo que quieren castigar, pues adelante. Oye, como cuando en las familias de hace muchos años en esta sociedad de doble o triple moral aparecía un hijo que había nacido con algún problema mental o físico y lo escondían. Exacto, así es. O cuando la niña resultaba embarazada
y la operaban de las anginas, pero en Estados Unidos. Claro. Y la mandaban un año. O un Y enfermo luego, mental, ¿no? A sí, los sí, enfermos sí, mentales sí, también los los recluyen en sus escondían, casas. los ¿Sí? escondían. O cuando a la muchachita, pues es que se sacó una beca para irse a estudiar a Francia, Así es. ¿no? Y Y de luego, pues, repente regresaba. regresaba, oye, ¿y el niño? No, pues es que tuvimos otro hijo. Sí. A ver, todas estas cosas, un poco chuscas, un poco informales, que no se preste a lo banal, pero abordar el tema de fondo, plantear las cosas con el ánimo de resolver, no pasa por el maquillaje. Es un No. asunto serio que pasa por el comportamiento humano, que pasa por la violencia contra la mujer, que pasa por la violación de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Pasa porque quien ofrece su cuerpo quizá lo haga por necesidad o porque la presionan, pero hay alguien que la compra. ¿Cómo Sí, tratar esto de fondo? En lo que mira, me hago mi café. mira, Jesús Manuel, al final de cuentas, por donde tú lo quieras ver, se sigue castigando al eslabón más débil de esa cadena, sea de una o de otra manera. Y yo no estoy diciendo que se les tenga que proteger, porque muchas de ellas, por X circunstancia, y conocemos de niveles muy altos de la, bueno, nivel social muy alto, que también deciden ejercer la prostitución porque es la manera de pagar a lo mejor una universidad privada, hacerse de una carrera y demás. Entonces, si lo quieren de veras atender de fondo, esa no es la manera. Si solamente lo quieren maquillar, pues van por el buen camino, porque además es un maquillaje mal hecho, porque no tienen ni idea, no tienen ni la información adecuada, ni realmente el conocimiento para hacer un maquillaje bien hecho, porque además te voy a decir, volvemos a solamente la prostitución que se ve. En cualquier hotel de 5 estrellas, de 2, 3 estrellas, las que tú quieras, a nadie se le pide un certificado de que esa pareja son esposos. Entonces acá, por ejemplo, hay muchas chavas de muy buena familia que de repente venden un servicio sexual y se van a esos hoteles y ahí nadie las toca. Pero por Entonces, favor, todo el mundo sabe, los conserjes son los que se dedican a contactar, o cuando entran a un motel les piden que se registren. No. y además que demuestren, por ejemplo, si va una pareja, si son realmente casados o son pareja Como estable. sucedía en España hace muchos años, en la época de Franco, que había que llegar con el carnet que identificara que eran la familia, los esposos fulano o sutano. Pero bueno, ¿cómo hay que abordarlo? ¿Cuáles Mira, lo serían las primero, sugerencias para que esto tuviera, si hay una solución, se buscara la mejor solución, no para la imagen física de la ciudad, de las calles del centro, sino para las personas, para los seres humanos que están involucrados en este grave problema? lo primero que se tenía que hacer es un estudio de campo, una investigación, porque lo que se hizo hace 30 años ya no aplica por redes sociales, por los cambios que ha habido en las Ahora leyes. la prostitución se ejerce en redes sociales. Claro, Claro. claro. Entonces, se tendría que hacer un estudio de campo, ir al primer cuadro de la ciudad, convocar a las mujeres en un espacio donde pudieran tener la privacidad y ahí que ellas de una en una vayan diciendo cuál es su dolor, qué les duele, qué quieren. En función de eso, ya teniendo lo que ellas dicen, tienes que ir a los hoteleros, etcétera, etcétera. Entonces ahí también tienes que hablar con ellos y decirles qué quieren y que si permiten que oficialmente ellos sean
los que reciban a estas mujeres para que no se vean. Después tienes que mantener al ayuntamiento informado, pero a distancia. El ayuntamiento tiene que hablar con los inspectores para decir, esto se va a manejar de otra manera y se va a ejecutar de esta manera, pero ustedes no tienen ninguna autoridad para hacer alguna redada, una cosa así, mientras la cabeza no lo autorice. Entonces tienes que entrar, y muchas veces, José Manuel, a mí me pasó en el trienio de Bank, que bueno, no fue trienio, que estaba esta regidora Nadia Navarro, y ella tenía muchos intereses con este grupo, porque la estaba usando políticamente, por un lado, para decir que ella estaba haciendo algo con los derechos humanos de estas personas, y por el otro lado, las estaba usando para bajar recursos de la ONU para hacer proyectos con ellas que nunca llegaban. Entonces tienes no solamente que ver hacia afuera, sino hacia adentro cuáles son los intereses que tienen. Yo no sé, realmente no conozco nada de la nueva administración, tampoco puedo hablar, pero sí conozco de todas las anteriores y la conozco muy bien porque es un tema que yo empecé a trabajar desde hace 34 años, pero le he seguido la pista, sigo investigando qué hay acá, qué hay allá, cuándo son las nuevas reglas, cuándo son. ¿Y dónde está la corrupción? De todos, porque todos los que son autoridad, sea del ámbito municipal o sea del ámbito estatal, tienen las manos metidas, porque es una actividad económica que les deja dinero sin ser reportado al SAT. Porque, por ejemplo, tú dices, bueno, se les reconoce como trabajadoras sexuales porque ellas se sentían muy orgullosas en ese trienio de que eran trabajadoras sexuales y se sentían dignas. Entonces yo les dije, la dignidad viene de lo que eres, no de lo que haces. Bueno, entonces también tienes que saber cuáles son los intereses que hay, porque muchas veces los funcionarios del ayuntamiento repiten trienio tras trienio tras trienio y ya se las saben todas. Y ese ingreso entra libre de polvo y paja. Es una economía subterránea muy grande. Entonces tienes que empezar a hablar con ellas y dices, bueno, si quieres que se te reconozca como trabajadora sexual, órale, yo pago impuestos, tú deberías de pagar impuestos. O sea, llega un momento en que ya llevarlo a tal extremo es impráctico y a lo mejor es imposible. Pero por el otro lado, puedes hacerlo de una manera adecuada, que de alguna manera sea un programa que el ayuntamiento acoja, que el gobierno esté de acuerdo y que por el otro lado ejecuten lo que tengan que ejecutar. Y si en un momento dado el programa dice, esto se tiene que hacer, lo van a tener que respetar, porque si no, pues entonces, ¿para qué quieren hacer algo? Mejor que sigan como están. A ver, Aida, ¿cómo ves esto? Tú tienes la experiencia en academia, en el mismo consultorio, en la cátedra, en temas penales. Tu punto de vista es multifacético y multicultural. ¿Cómo lo ves? Me parece que es muy importante lo que acaba de decir Alejandra, porque parecería que esto nada más es la apariencia, lo que están intentando arreglar, ¿no? Y esto me recuerda a todos los programas de otros gobiernos que han hecho, como quitar a los niños de la calle para que no se vea feo. Recuerdo otra ocasión en la que se planteó que hacer parques para la tercera edad exclusivamente para ellos. Fue incluso una esposa de un gobernador que quería que los viejitos, para que no los tiraran, no hubiera niños. Entonces, como aislarlos y tenerlos así, cosas tan absurdas que de repente se sacan de la manga y que no ¿quién ven. era de los parques para esos? No me acuerdo tú. No. ¿Quién era? Era Patricia Cursain. Ah,
Y ella quería quitar a los niños de la calle también, porque se veía muy feo. Entonces, ¿Cómo como no que quitaron a los niños cuando nació el esposo, verdad? hubiera estado bien, ¿no? Pero son ideas así que se les van ocurriendo simplemente como puntadas, como algo que hay que hacer, pero no ven el fondo del problema. Porque a mí me parece que si de veras quisieran hacer algo, porque todo mundo sabe, en Estados Unidos hay una serie, cantidad de reportajes de Tenancingo. Tenancingo está en la frontera de Tlaxcala y Puebla. ¿Qué se ha hecho a eso? No entra la policía. Nadie entra ahí, la gente está totalmente desprotegida. Entonces sabemos el problema, sabes lo que está pasando ahí y no se hace absolutamente nada, simplemente se soslaya. Y de esa forma dices tú, bueno, ¿qué quieren hacer? ¿De veras quieren resolver? Esto es muy complejo, como dice Alejandra. Tiene tantas variantes por donde se tiene que actuar, que no es así nada más de que pongo una calle, un lugar y ya, listo, ¿no? Tenemos que regular las leyes, como ya bien lo mencionaron, pero también qué va a pasar con la mentalidad poblana. ¿Qué tanto la gente va a aceptar que esto se lleve a cabo y empiece a haber una visión diferente de lo que es la prostitución? Porque es un trabajo. La sexo servidora y el sexo servidor no son más que trabajadores, pero que están fuera de la ley porque la misma ley los excluye. Entonces aquí tendrían también que estar regularizados, estar revisados desde el punto de vista de la salud también, pero quitar todo esto, a mí me recuerda como cuando dices, voy a cambiar al director de un cerezo. Ajá, cambias al director, pero la podredumbre está en todo nivel, está en todos lados. ¿Qué vas a hacer con toda esta gente que se dedica a extorsionar, a explotar, a cooptar a las personas, a quitarles su dinero, porque ni siquiera les dan el 50%, sería mucho? Si bien lo que yo he sabido, si les dan 30 pesos por cada servicio es mucho. Entonces no sacan ni el salario, a veces sacan el salario mínimo por todo el trabajo que realizan, que no es nada fácil tampoco, como cualquier otro trabajo, pero en el de ellas sufren tantas explotaciones que no es nada más así. Entonces yo creo que está muy complicado si no movemos desde la cuestión legal hasta una educación. Dentro de la educación sexual entraría esto. Voy a ponerles un mapa en ¿Sí? Europa, un mapa de la prostitución a nivel mundial, bueno, a nivel Europa, donde vamos a, si es que se abre esta cosa, vamos a ver primero vamos a ver si recupero el mapa, que ya lo borré. Bueno, sigan hablando para que lo busque yo, por favor. Lo borré sin querer. ¿Cómo ves, Alejandra? Fíjate, Aida, que tienes toda la razón del mundo, pero te voy a decir, tú has dado en el clavo en el sentido de la mentalidad del poblano, pero el poblano empezó a cambiar también a raíz del sismo del 85, 35. del siglo pasado, porque vinieron muchas personas del Distrito Federal, en entonces Distrito Federal, que empezaron a cambiar toda esa mentalidad. El problema es que se acostumbran. Acuérdate, tú sabes que los seres humanos somos seres de hábitos. Para cambiar una mentalidad, se requiere muchísimo más que un reglamento. Por eso es importante que la gente en un momento dado se pueda informar qué es la prostitución, qué es la trata de personas, cuál es la diferencia entre una y otra. En un momento dado es también los derechos humanos, pero es algo que yo siempre he dicho, no es suficiente defender los derechos humanos, hay que señalar las obligaciones humanas. Entonces, miren este mapa. Las mujeres quieren todo el derecho y ninguna obligación, por un lado. Los padrotes quieren todos los derechos. Todo el mundo quiere derechos y nadie quiere obligaciones desde la autoridad. Entonces es muy complicado.
Miren este mapa que es del año pasado. En la línea más roja son los países donde se castiga a los clientes, a los que pagan por sexo. Sí. La línea medio, no sé si el mouse lo puedan ver, estos son los más rojos. Sí, sí. Esta parte de acá, Rusia, ¿no? Europa del Este, es en donde se castiga a quien se prostituye. El amarillo, alegal, no está regulado. O sea, tolerancia, digamos. Legal, vean cuáles son los países donde es legal. Los Países Bajos, Alemania, Suiza, Austria, la parte de Grecia hacia abajo. ¿Cuáles son los países donde es legal excluyendo los prostíbulos? Unos 3 países nada más. Liechtenstein, o no sé cuál es este. Bélgica sería este. ¿Ok? Pongo el caso de Alemania. En Alemania hay hoteles específicamente diseñados para funcionar como centros de diversión sexual para adultos, donde la gente llega, hay salas de juego, hay bares, hay todo, y las mujeres que están ahí o los hombres que están ahí se prostituyen con todos sus derechos, cobran con tarjeta de crédito, pueden pagar en el mostrador del hotel el servicio de el cuarto, la persona, el alimento, la bebida, y los gastos son deducibles para las empresas hasta determinado nivel. A cambio de eso, el Estado que da, que recibe los impuestos, ¿no? A cambio de eso, el Estado le da seguridad social a las hombres o mujeres que se prostituyen. Claro. Tienen un seguro de gastos médicos, tienen seguridad social y tienen supervisiones médicas para garantizar que estén en estado sano para ofrecer sus servicios. ¿Eso sería lo ideal? ¿Eso creen que funcionaría en México? ¿Por ahí debíamos ir? ¿O la propuesta que yo escuché del orden local en la aldea? Vamos a hacer una zona de tolerancia como la que existía la 90 famosa de hace décadas. Mira, Jesús Manuel, yo me permito decir que en el tiempo de la administración del licenciado Pacheco y que el doctor Gargaño, en paz descanse, fue el que dirigió todo esto, yo lo ejecuté y bueno, era ahí una mezcla muy interesante, pero hace cuenta que fue eso lo que hicimos, claro, pero en la aldea. No es lo sofisticado que en un país que tiene otra mentalidad, que tiene cierta apertura, porque al final de cuentas yo sí creo que debe de haber una corresponsabilidad tanto de la persona que ejerce como del cliente. No es cierto, como decía Claudia del trienio pasado, que es una violación. No es cierto, porque una persona que con conciencia o sin conciencia, mayor de edad, vende su cuerpo, tiene que saber. Y eso tiene también que pasar por la conciencia. Es lo que nosotros hicimos durante 15 años. 15 años de trabajar con ellas y ellos, y de alguna manera llegaron en un momento, era una regulación por parte del ayuntamiento sin ser oficial. O sea, no pasó a través de los reglamentos ni a través de las leyes, pero era una regulación casera, vamos a decirlo así, y que de alguna manera a todo mundo le dio un sí. Tú sí puedes esto, tú sí puedes esto, y a todo mundo le dio uno, tú no puedes esto, tú no puedes esto y tú no puedes esto. Yo sí creo que debería de ser así. Yo sí creo que eso debería ser copiado dentro de las posibilidades y que todo el mundo esté consciente. Es que acá el problema es la conciencia, Jesús Manuel. Déjame decirte, acá el problema es de conciencia, es que todo debería de pasar por la conciencia de la persona que lo ejerce, por la conciencia
de quien no quiere ser explotada, por la conciencia del cliente, por la conciencia del que da el cuarto, el salón, el hotel, debe de pasar por la conciencia y debe de pasar por asumirse que son parte de esa situación, de un fenómeno social que existe, que nunca va a dejar de existir y que más vale que lo enfrentemos, lo regulemos y hagamos los cambios en las leyes pertinentes y de los, ¿cómo se llama?, de los reglamentos, para que en un momento dado sepan, a ver, tú, una persona que llega explotada, tú te quieres dedicar a esto, a ellas dicen que sí porque ya las seleccionaron, pero el crear conciencia en ellas las ayuda en un momento dado, a lo mejor hasta pedir ayuda para zafarse del padrote. Claro, Tenancingo no es lo mismo ahorita que fue hace 30 años. Yo me fui a meter a Tenancingo con gente de la jornada para ver cómo se vivía ahí. Entrevistamos, Aurelio Fernández y yo, a padrotes y sabíamos de qué estaban hechos, qué los movía, pero el padrote ya no es el padrote, ahorita es el tratante. Entonces, habría que investigar toda esa mentalidad. Hay estudios que demuestran, Alejandra, Aida, que se hacen pedidos desde Brooklyn. Sí. Sí. Desde Brooklyn. O sea, sí. La ruta la tienen perfectamente bien diseñada. Es toda una red. Toda una red. Perfectamente establecida. Pero además hay una red oscura que en esa red oscura no cualquiera puede entrar porque solamente los hackers saben cómo entrar. Y bueno, desde luego los que controlan las redes ya por medio del gobierno. Ahí hay las cosas más espantosas que te puedas imaginar. A mí me tocó ver el cadáver de un recién nacido que había sido como su impulso de succionar es muy fuerte para sobrevivir. Se los venden a hombres para sexo oral. Desde luego los hombres con este ejercicio los llegan a matar y los desechan como si fuera... yo lo vi en un excusado, un niño muerto que recién había sido utilizado para un trabajo sexual. Entonces, llega un momento en que las redes sociales también, como lo decía Ida, pues ya permiten todo el tipo de trabajo sexual de cualquier índole, pero lo más oscuro está ahí. Ahora, si realmente quieren hacer algo, que les sigan la pista en esa red oscura, porque no hacen nada, los detectan y no hacen nada. Y luego cuando hay presión para que hagan algo en la trata de personas, entonces se agarran a los que se ven, cancelan sus permisos, los meten a la cárcel y dicen ya hicimos algo. Sigue siendo un mal maquillaje. Sí, porque no se llega al fondo del problema, ¿no? Y a los que detienen no son los que están manejando todo esto, sino son los que son más visibles y con eso también se paran el cuello y entonces ya hicimos algo, ya lo capturamos, pero toda la red sigue porque está perfectamente organizada y es muy difícil atrapar aquí a todas las personas, ¿no? Yo creo que es algo que pues no sé si sea imposible, Alejandra, Jesús Manuel, porque es algo tan bien estructurado que cómo vas a llegar al fondo de toda esta problemática que hay, ¿no? Me recuerdo ahorita, Alejandra, no sé si tú también te metiste en esto, las películas Snob, ahorita que hablabas del niño, ¿no? Todas estas películas en donde incluso se llegaba a la muerte de la persona, pero pagado por las personas que estaban viendo toda esta escenificación que se hacía y escenificación real, no de actuación. Y es de veras, para meterte en esto tienes que estar muy bien relacionado, porque no cualquiera puede tener acceso, es parte también de un filtro que ellos tienen. Y con dinero, porque eso cuesta. Claro, sí, pero por ejemplo, vamos a suponer, tú tienes mucho dinero y quieres entrar, no es tan fácil.
hay que tener los contactos suficientes porque esto está muy cooptado también, ¿no? Sí, yo a veces me pregunto, Aida, no sé tú qué opinas, Jesús Manuel también, ¿a qué hemos llegado en la condición humana en el sentido de requerir de eso para que tu vida tenga algún sentido? O sea, son cosas que en un momento dado sí te preguntas ya en un aspecto filosófico, no solamente psicológico o en el ámbito social, sino filosófico en el sentir cuáles son las condiciones que han hecho posible que se den ese tipo de solicitudes y que haya quien consiga un recién nacido para que en ese acto sexual brutal pierda la vida. ¿Qué hemos hecho nosotros de nosotros mismos? Yo creo que regularlo en el sentido absoluto nunca va a ser posible, pero simular no es la respuesta. Hay que hacer algo y hay que hacerlo de fondo, aunque sea poquito, pero no podemos pretender que la simulación es una respuesta cuando no lo es. Es al contrario, lo hace más clandestino, lo hace más secreto, lo hace más peligroso. Y entonces ahí es donde yo le preguntaría a las autoridades, bueno, ¿ustedes qué quieren? Si lo único que quieren hacer es esconderlo, pues tienen todo para hacerlo, porque ustedes nada más fingen. Pero si no, si realmente quieren sentar a algo, mira, Jesús Manuel, a mí me da mucha tristeza que los 15 años que nosotros trabajamos, 9 en 3 administraciones municipales del PRI, no quedó ningún registro de lo que hicimos. Sí hay registros en la UAP, en la Facultad de microbiología, porque muchos hicieron ahí sus tesis, sí hay registros en el INEAS, hay registros de todas las ¿cómo se llama? Instituciones que nos apoyaron. Pero en el ayuntamiento, que fuimos cabeza, que fuimos los ideólogos, que fuimos los ejecutores, no hay ni un registro de lo que se hizo cuando tuvimos en nuestras listas a 8,000 personas. ¿Eso de qué te habla? No les importa. Eso lo hemos comentado, Jesús Manuel, ¿te acuerdas en otros programas? El problema es que no hay continuidad en ningún, ni en el ayuntamiento, ni en los estados, ni nacional, nada. Es decir, se hace un buen trabajo, pero como no es de mi partido, como a mí no me hace bien ante mi propio grupo político reconocer que otro partido que no es el mío hizo algo bueno, entonces simplemente se descalifica. Se tira como algo que es basura, que no sirvió y punto, y vamos a empezar de cero porque nosotros somos los buenos. Si hubiera un poquito de sentido común, habría continuidad en algún programa, algo debe haber hecho bien cada gobierno, definitivamente. ¿Por qué no rescatar lo que se hizo bien de un gobierno, de un estado, de un ayuntamiento? Y vamos a seguir con esto. Ustedes ya tenían un trabajo muy avanzado. ¿Por qué echarlo a la borda? ¿Por qué no darle, vamos a ver qué podemos seguir? Ahorita, ¿por qué no toman esta experiencia de ustedes? Aunque como bien dices, ya son otras condiciones, pero ustedes lo iniciaron. Ahí está, hay mucho. ¿Por qué hay que empezar de cero de nuevo? Pero yo creo que es mucho de los egos también que no nos dejan crecer, ¿no? Y sobre todo porque este programa, por ejemplo, se dio a conocer, pero no era algo que se vociferara. Este programa se tiene que llevar de una manera discreta. Este programa, entonces, a nadie le pisaba los callos y a quien se los tenías que pisar, se lo decías de frente, ¿sí? O sea, de alguna manera, nosotros sí hicimos un trabajo derecho, un trabajo de fondo, un trabajo real. Y decíamos lo que teníamos que decir, sin cortapisas, porque tampoco ibas a meterte en un fingimiento o en un momento dado en un maquillaje. Tú decías, si me quieren para maquillar, yo no soy la persona adecuada. Búsquense quien sí. Entonces, no tiene que ser algo que se vocifere, tiene que ser discreto, pero tiene que ser real. Si a eso quieren,
a eso vamos. Y si no quieren, ¿sabes qué? Ni para qué dialogar. Claro, sí, sí. Me surgen muchas dudas porque estamos hablando del pasado, pero podríamos hablar del presente, de las propuestas, de lo que se está manejando, usar el callejón de variedades, como se le conoce coloquialmente al callejón que está entre la 3 y la 5 norte, entre la 2 y la 4 poniente, como refugio para las muchachas, muchachos que ofrecen su servicio en las calles alrededor de Santa Rosa, del mismo mercado de la Victoria. Se debe dialogar con los hoteleros, hay que darles un permiso especial para que puedan estar ahí. Yo no sé si hay un permiso especial para que las sexoservidoras, diría el presidente, fifís, las de alto nivel, las que usan zapatos de Louis Vuitton o imitaciones o bolsas clonadas, que van a los bares de los hoteles 5 estrellas a prostituirse, igual que la que se para en la 14, pero de otro nivel, ¿no? Con esas no se meten. Están hablando, y yo no sé hasta dónde esto, también hay una discriminación social y racial. Claro, claro. ¿Cómo ven eso? Pero fíjate, mi Jesús Manuel, que si ya te metes a esas honduras, entonces te vas a lo que es la condición y la naturaleza humana, porque es una combinación de dos cosas. La naturaleza es por lo que somos biológicamente, por lo que estamos biológicamente constituidos, porque al final de cuentas la pregunta es, ¿qué se castiga cuando se castiga la prostitución? Cuando se castiga la trata de personas, sí sabemos que se castiga, pero cuando se castiga la prostitución, ¿qué se castiga? Se castiga la imaginación, se castiga el erotismo, ¿qué se castiga? Y ahí vemos un abanico de posibilidades que los seres humanos tenemos como biológicamente y también como condición humana. Entonces, ahí, si quieres ir hasta tan lejos, podemos ir, tiene que ver en el plano filosófico, tiene que ver en un análisis exactamente sensato de quiénes somos, la imaginación, la fantasía, porque muchas personas que recurren a estas personas es porque tienen una fantasía que quieren realizar y pagan lo que sea. Y ellas se las realizan, ¿sí? O ellos se las realizan. Entonces, ¿qué se castiga cuando se castiga la prostitución? Entonces, ahí es donde nos tenemos que reconocer en ese espejo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos fantasías, no tenemos erotismo? Hay quien no recurre a este tipo de servicios, pero hay quien los quiere ejecutar, quien los quiere vivir. Entonces, ahí es donde también tenemos que quedarnos, cuando se trata de reglamentos y de leyes, tenemos que quedarnos no en el maquillaje, pero sí nada más en la primera capa. Porque si vamos hasta adentro, pues entonces todo mundo tenemos fantasías, imaginaciones, todos tenemos un sentimiento de erotismo. Entonces, podemos platicarlo, pero no podemos ir tan a fondo para resolver un fenómeno social. Alejandra, hace 8 días hablábamos de sexualidad y una de las cuestiones que tocamos fue el problema que hay con la educación sexual, precisamente, ¿no? Todos estos tabús que se manejan, todas estas cuestiones o incluso no hablar de sexualidad, cuando lo importante es hablar de la misma y dar una buena formación e información, ¿no? Entonces yo creo que también algo que tiene que ver con todo esto, tú haces una pregunta y decías, ¿de dónde viene esto? ¿A qué hemos llegado? Y sabemos en psicología también que esto también tiene que ver con la cuestión desde, pues obviamente desde la infancia, ¿no? Pero cómo te han educado sexualmente, porque desde ahí empieza primero una gran desinformación, una gran represión, esto no lo puedes hacer, y entonces las fantasías también muchas veces están en función de todo esto, las parafilias, ¿no?
Toda esta cuestión del sadomasoquismo tiene su origen también aquí y no se está haciendo absolutamente nada porque, bueno, esto es meterte con cuestiones ya más complejas. ¿Cómo vas a trabajar la educación? Porque además en esto sigue habiendo también una doble moral. Se da educación sexual en teoría, pero se da educación fisiológica de la sexualidad. No se da educación sexual como tal. Y yo veo con mucha frecuencia como algo tan sencillo, que lo escucho con mis alumnas de licenciatura, no saben la diferencia entre lo que es la prostitución y lo que es la promiscuidad. Entre ellas mismas se califican de esta forma. Es que andas con muchos, eres una prostituta. Oye, no, ni siquiera que tienen esos conceptos tan elementales. Y más aún, todavía hasta hace poco en el ámbito de la criminología, la prostitución era considerada como una conducta parasocial. La homosexualidad era parasocial, así como los tatuajes. Es decir, tenemos que evolucionar también, pero hay que dar mucha información y una buena formación. No sé si estés de acuerdo. Fíjate, Aida, que acabas de tocar algo muy importante. Sí es cierto, nosotros tenemos el cerebro antiguo en donde está ahí el centro del sexo, por no mencionar los otros. Pero esto está, muchas veces hay quien dice, es que solamente usamos el 5% de nuestra inteligencia. No, 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 no. A ver, neurológicamente el 100% del cerebro, el 5% es el nivel de conciencia, el 95% es el subconsciente y ahí está metida la sexualidad. En todos estos aprendizajes que vamos metiendo, que no los logramos hacer conscientes, entonces ahí está, en todos esos hábitats, esas creencias que asimilamos desde pequeños, están en el 95% de nuestro cerebro, que es el subconsciente. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la educación sexual? Todas esas creencias, hacerlas consciente y llevarlas a ese 5%, que es lo que nos debería de hacer y regular nuestras conductas. Nuestras creencias deberían de estar allí y en el otro 95%. Pero tú lo has dicho muy bien, la educación tampoco está cumpliendo con su objetivo. La educación no trata, ¿cuántas veces quisieron nada más enseñar biológicamente como la diferencia entre hombre y mujer, independientemente de las preferencias? Y los padres de familia no lo permitieron. Entonces eso también tiene que ver con algo con lo que te topas, y por eso lo tienes que hacer, ayudar a las personas que realmente están interesadas para que tú les aclares cosas y las hagan consciente. Porque sí, bien dices, está bien. un Eso es un momento plan dado, muy integral, pero ¿qué debe hacer el ayuntamiento? El ayuntamiento es el que se metió en esto ahorita. El ayuntamiento tiene una función básica, proveer servicios, darte seguridad, ¿no? tienen que ¿Cómo decidir debe qué quieren. abordar el gobierno municipal el tema del sexoservicio callejero? Tienen que decidir qué quieren. ¿Quieren solamente esconder para que no se vean? ¿Quieren realmente hacer algo que siente de alguna manera bases y que se dé continuidad? ¿Qué es lo que quieren? El problema es que no saben ni lo que quieren, porque para saber lo que quieres, tienes que saber cuáles son las opciones, y no saben. Lo primero que tienen que hacer es saber lo que quieren e informarse para saber cuáles son las opciones y qué son capaces de llevar a cabo y realizar. Cuando tengan eso en la mano, tanto el gobierno municipal como el gobierno estatal, entonces ya por lo menos tienen claridad de la opción que ellos están intentando llevar a cabo. Pero mientras, así, a lo güey, no se puede. Yo creo que eso es lo que pasa cuando quieren hacer políticas públicas. De repente se les ocurre que algo hay que hacer y llevarlo a cabo. Pero si no partes de una problemática, no puedes hacer nada. A mí me parece que la clave está, y lo dijo Alejandra, reunir a las personas. ¿Cuáles son sus problemas que ellos tienen?
hombres y mujeres que se dedican a este oficio. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué tipo de problemas están pasando? Y por ahí yo creo que hay que empezar, porque si no conoces el problema, no puedes atacar a fondo algo que no sabes, que estás desconociendo, qué es lo que está sucediendo. Entonces tienes que acercarte con ellos, definitivamente, no puedes hacerlo al vapor, ¿no? A ver, pero el acercarse ahorita a las mujeres que están en la 3 Norte y la 8 ayuda en algo cuando todo el mundo sabe que mañana no van a hacer esas y no van a hacer otras, o que no las vuelvan a dejar trabajar ahí porque los leones las llevarán a otra parte, a otra ciudad, a otro municipio. No sé, los reglamentos municipales no se pueden, digamos, ejercer, aplicar para impedir que se ofrezca este servicio en la calle. ¿Qué pasa Ajá, con los ambulantes? Los ambulantes están donde pasan los peatones y donde compran. Claro. No están en donde no hay gente. La prostitución, el sexo servicio de este nivel, ¿dónde está? Del que estoy hablando. por Alrededor del eso, mercado 5 de mayo, donde van los cargadores, donde va la gente que compra y vende la mercancía, donde entran los proveedores que vienen de Veracruz, de Oaxaca, del interior del estado, etcétera. Los que van a comprar el fierro viejo a Santa Rosa, el quemador para la estufa, la esprea, que eso es lo que se vende ahí en esos alrededores. Ahí no va el turismo, ahí no van los turibuses, no pasan los turibuses por ahí diciendo, y aquí en estas calles se ejerce el sexoservicio desde hace tantas décadas, como sucede, por ejemplo, en otros países, en Madrid, la calle del Pez, durante muchísimos años, todo el mundo pasaba por ahí, la calle de Desengaño, el triángulo famoso de Desengaño, que Sabina lo cita por ahí en alguna de sus letras, y la gente iba a curiosear, a ver a las muchachas, a las colombianas, a las africanas que se paraban ahí, o la calle Montera, que durante todo, bueno, yo tengo 40 y tantos años de ir a Madrid y siempre la calle Montera ha tenido la presencia de sexoservidoras, cada vez menos porque van haciendo trabajos de restauración de áreas verdes, de cambio de giros en los comercios, etcétera. Entonces las van haciendo, bla, pero nunca las han podido quitar. Y en esa calle, que es una calle nada más, es una sola calle, la calle de Montera, el que haya estado en Madrid lo habrá visto a la vuelta del Hotel Yaveni, hay un destacamento de policía de la Guardia Civil y ni con eso pueden hacer a un lado a las sexoservidoras que se paran en un árbol, en una puerta, en un quicio, caminan 3 pasos, se fuman un cigarro. O sea, no hay manera de demostrarlo, no las pueden tomar infraganti ejerciendo. Y alrededor, pues hay lo mismo, los hotelitos, las accesorias, todas estas cosas, igualito que aquí. bueno, Pues, mira, ¿por de qué no todas, pensamos en planes integrales verdaderamente de movimientos sociales y culturales, en lugar de esconderlas y meterlas en el callejón del cine variedades, como si fuera la ciudad de los muertos en el Cairo? No sé si han estado ustedes. Incluso Bueno, para qué quitarlos de o donde sea, están. ¿qué puedes hacer? ¿Quiénes van a ver las vitrinas en Ámsterdam? ¿Quién entra al barrio rojo? ¿Quién se llama rojo porque era el sitio donde se ejercía la prostitución de marineros desde hace siglos en Ámsterdam? ¿Quién va a ver los aparadores de Ámsterdam? O se mete al Museo del Sexo que está ahí en el barrio rojo, aunado a este asunto, ¿no? O sea, no podríamos tener la inteligencia, bueno, no nosotros, porque nosotros no gobernamos, pero quienes gobiernan, abordar el tema más seriamente, de forma más integral. lo que pasa es que te voy a decir una cosa, sí se podría hacer siempre y cuando fuera, como dice Aida, algo que tuviera
secuencia, que termina una administración y que siguiera la que sigue, la que continúa, y que fuera algo que se estableciera realmente como un programa. Eso cambiaría un poquito la mentalidad de muchas personas, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, hay gente que si tú te vas a meter a esas calles, en un momento dado, también los transeúntes que van sin ningún interés en ese sentido, también están juzgando. Pero entonces, acá, si ya se pone una zona, se podría decir, también tienes que entrar en negociaciones. Es que acá sabes cuál es el problema, mi Jesús Manuel, que realmente los mexicanos, en ese sentido, los que tienen autoridad y tienen el poder, no saben negociar, no saben ceder para ganar y dejar que otro también. ¿Quieres decir que no están preparados para gobernar? No, claro que no, pues sí. es que el comentario trasciende. Sí, claro. Llegan y ya, ahí están. Y ahora a ver qué se les ocurre hacer. Y la verdad es que no son buenas ocurrencias tampoco. Ese es el problema de no tener consejeros, asesores preparados, especialistas en los diferentes temas. Porque tú no puedes pretender que un presidente, un gobernador, sepa todo, pero que escuche. Y creo que ahorita estamos en el peor momento donde todas las personas que somos especialistas en algo, somos preparadas, que tenemos estudios, que seguimos una línea, pues somos los menos estudiados, los menos escuchados, porque ahorita es lo que se les ocurre y cómo se vaya dando, y solamente en lo que corresponde. Si son 3 años, 3 años, son 6 años, 6 años, y no los haces cambiar, pero no valoran realmente la riqueza que hay de académicos, de toda esa serie de personas que tienen realmente una trayectoria y que saben el know-how. Ahorita somos los más despreciados. Sí, desafortunadamente. Me parece una similitud al tema que se propuso hace unos días por parte de Canadevi, de convertir las casas del centro histórico en zonas residenciales. O sea, van a sacar a los pobres de las vecindades para meter a los ricos. Nada nuevo bajo el sol. O les pongo otro tema. ¿Y los franeleros? Es otra. Un tema muy complicado. ¿Sabes cuál es el problema? Que realmente hay muchísimas personas en este subempleo realmente, en donde tienen el derecho de ganarse la vida. Claro que lo tienen. Tienen el derecho. El problema es, volvemos a lo mismo, se tienen que regular, se les tiene que dar un momento dado, por ser un reglamento que no sea oficial y decirles, a ver, así van a trabajar, queremos escuchar, y te voy a decir la riqueza. Yo cuando estuve platicando con hombres y mujeres que se dedicaban a la prostitución, que eran muchísimos, la riqueza de todo lo que te pueden compartir. Y ya es tu chamba como especialista. Oye, meterle a ver, orden, dices que trataste con hombres y mujeres que se dedican a la prostitución. ¿Hay igual número de hombres que de mujeres que se dedican al sexo servicio o siguen siendo la mayoría las mujeres? Sigue siendo un poquito arriba el de las mujeres, pero el de los hombres ya está parejo. Y no dejan de tener los hombres padrotes o... Igual que
el ejercicio sigue siendo el mismo, el esquema, la estrategia sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque les venden protección, porque si caes yo te voy a ir a sacar al ayuntamiento. Si caes yo te presto para que pagues y salgas y después tú me pagas. Es que también es un mundo aparte, donde hay relaciones, donde hay acuerdos, donde hay convenios a su nivel. Claro que sí. Eso es lo que no quieren ver. Creen que solamente las mujeres, no es cierto. Y sufren las mismas cuestiones, los mismos problemas que sufren las mujeres, porque no por ser hombres quedan excluidos de toda la extorsión que tienen ellas, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente hay que regularlo, el trabajo, primero reconocerlo. Creo que el problema sería, hay que reconocer que es un trabajo. Eso sería lo fundamental. Pero eso creo que hay un problema con la ley federal, ¿no? Con la mentalidad humana, punto. No, la ley federal dice que tú te puedes dedicar a lo que sea siempre y cuando sea lícito. Sí. Y en la Constitución no está que la prostitución sea ilícita. Está la trata de personas, está el lenocinio, pero no la prostitución. Entonces, ahí hay un huecote que habría que, como dice Aida, que señalar de que esto entonces hay que hacerlo específico. Sí. Igual con los franeleros también, yo creo que no es problema de esto. Ahora, también aquí hay mucha mafia, igual que en la prostitución, en el sexo servicio, también en los franeleros hay mafias, en los que venden en las esquinas. Los que venden las esquinas también, no puedes vender tú, llegar y vender en una esquina, porque esto ya también entre ellos está regulado, entre comillas. Es decir, el comercio está ya por ahí manejado. Entonces, pues, si quieres hacer las cosas bien, pues tienes que entrarle desde abajo a muchas cuestiones, ¿no? Pero pues te tienes que dedicar y hacerlo con la mejor intención de resolver un problema, no de tapar un problema aparentemente, ¿no? Sí, yo creo que quizá por ahí vaya el asunto, no de tapar un problema, sino de resolver un problema. Es que también ahí hay que dejar de llamarlo problema. Es problema para todos los que circundan ese fenómeno, pero es un fenómeno social que crea problemas. Los fenómenos sociales se tienen que analizar, los fenómenos sociales tienen que tener alternativas de solución y de acuerdo a las alternativas, según los problemas que generen, es lo que la autoridad debería de elegir hacer. Si quiere resolver un problema, lo primero que tiene que hacer es enfocarlo, cómo se da, y debajo del problema siempre hay fenómenos sociales. En México todo lo que es el ambulantaje, lo que es los franeleros, las personas que se dedican a la prostitución, etcétera, etcétera, son un fenómeno social que te está hablando de que no hay suficientes trabajos para que ellos puedan ganarse la vida a la que tienen derecho. Entonces, ese es un problema. Ahí diste en el punto. El problema es que no hay trabajo. Sí. Y entonces se tiene que diversificar por otros lados el comercio informal y muchas otras cuestiones que estamos viendo porque precisamente no hay empleo. Y ahí viene un gran problema, ¿no? Y muchas veces no hay la capacitación para ejecutar esos empleos, porque las personas que entran a lo mejor a servir a un bar, de alguna manera tienen que aprender a cómo la copa, cómo todo, o sea, es una situación de competencias laborales. Entonces, en ese sentido, pues esta gente que muchas veces no sabe leer, no sabe escribir, desde luego no pasaron muchos por la primaria, de menos de la secundaria. O fueron enganchadas, fueron manipuladas, fueron engañadas y las trajeron a trabajar a la ciudad y resulta que las meten de prostitutas. O sea, hay perversidad también en esto. Sí, claro. Y al meterlas en un callejón o en una casa, no estás corrigiendo el rumbo. Lo estás señalando más. ¿Estás revictimizando a la persona? Claro,
Sí, claro que sí. Fíjate que acá hay una diferencia muy grande entre la prostitución de las mujeres cuando tienen padrón y los hombres. En este sentido, los hombres fueron educados como hombres, entonces tienen más libertades para expresarse, para defenderse, y las mujeres fueron educadas como mujeres sometidas. Entonces ellas se someten muy fácilmente al padrote, los hombres no. Ahí hay una diferencia de mentalidad muy importante que tiene que ver cómo se educa al hombre y cómo se educa a la mujer en México. Sí, claro. Definitivamente yo creo que todas estas pautas son importantes también para saber por qué es tan fácil enganchar a una mujer, porque además las escogen y les hablan tan bonito para engancharlas, y el manejo que se hace, ¿verdad, Alejandra? Es tan interesante cómo empiezan, vienes a ser mi pareja, pero resulta que yo no tengo trabajo. ¿Por qué no mientras yo consigo trabajo, te pones a trabajar en esto para que los dos podamos sobrevivir? Y al rato ya fue 1 año, 2 años, 3 años y ya no la sacan de ahí, ¿no? Pero también ellas es muy difícil sacarlas, esa es otra cuestión, Alejandra, ¿no? ¿Qué tan fácil es que una mujer que está en la trata pueda rescatarla y darle otro tipo de alternativas? ¿Cómo ves? ¿Sabes qué? Acabas de poner el punto sobre las IES de un asunto muy importante. Los padrotes que yo conocí hace 33 años y que fue una secuencia de 15 eran diferentes. Ellos enamoraban a las mujeres. Ajá. Y con puros engaños. La seducían. Las seducían, las enamoraban y todo. En un momento dado que nosotros fuimos a entrevistar a un padrote, llegó un momento, y además lo dije, que yo le dije al hombre, es usted seductor. Entonces, en ese sentido, tú te pones a pensar, imagínate a una persona que no tenga tu preparación, que no tenga todo lo que tú quieras y mandes, y que de repente este hombre le hable así, le enamora para el resto de su vida. Claro. Y hace lo que quiera, claro, y hace lo que quiera. Y hace lo que quiera para conservarlo, porque claro. es que me quiere, es que me protege, él es sí que me ve diferente. Y ¿sabes qué? Ellas les compran eso para el resto de sus vidas. Claro. Con hijos, las engañan de que se van a casar, tienen hijos para tener el gancho. Hay una manera en donde se hacen pasar por el esposo, ya casados con ellas, y van con la familia, y a la familia le dicen yo soy el esposo. Y cuando ella se quiere liberar, va el disque esposo y les dice, se está dedicando a la prostitución, regáñenla. Cuando él es el que la metió. Y la familia la regresa a lo mismo. Sí, le dice, es tu marido, ya tienes hijos, y sabes que esa es ahí donde también hay que trabajar muchísimo con esa parte que tiene que ver con los afectos, las emociones, porque todo el mundo lo sentimos, pero hay que ser inteligencia emocional. Hay que decir, sí, te quiero mucho, pero yo soy primero. Y no lo tienen, no hay de dónde. Ante esta baja autoestima está muy difícil rescatar también, ¿no? Entonces es un problema muy difícil que no hay que tapar, hay que ver a profundidad y darle soluciones, ¿no? Está interesante, ¿verdad? Nos podríamos llevar 3 días. Está interesante todo el tema que finalmente, o sea, si las meten o no las meten, o si las dejan o no las dejan en la calle, no están solucionando el problema. Claro, claro. Así es. Al revés, lo están agravando porque volvemos a lo mismo. Si nada más van a castigar a las que se ven, pues que decidan qué es lo que quieren. Acá el problema, Jesús Manuel Aida, tiene que ver qué es lo que quiere la autoridad, pero para saber qué es lo que quiere, que se informe. Y ya en función de las alternativas que haya, que decidan y que carguen con el muerto. O sea, que carguen con las consecuencias, con las responsabilidades. Vendría a ser esto una solución parche. No, claro. no es buscar poner orden en la ciudad en el tema del sexo servicio,
sino el ocultarlo para que no lo vean las buenas familias. Ok, pues sí, así de feo. O para que no se vean feas las calles, o para que no Sí, se claro. vea. O sea, no deja de ser un maquillaje absurdo, como tú dices, un parche, que los parches siempre llega un momento en que se caen, se descontrolan y no sirven. Y se perdió tiempo, dinero y esfuerzo. Caray. Bueno, Así es. muy interesante. ¿Alguna otra cosa? Pues acá, ¿qué más podríamos hablar? Que también tiene que ver muchísimo con el gobierno estatal, de que en un momento dado es que además ahí tienen que trabajar conjuntamente el gobierno estatal y el municipal. Y tiene que ser básicamente acuerdos de decir, yo estoy dispuesto a ceder acá, yo estoy dispuesto a ceder acá, pero esos diálogos no se dan ahora en la política, perdón, no se daban, bueno, a lo mejor antes un poquito sí, porque no los agarrábamos de bajada, pero bueno, por lo menos en el ambiente en el que yo me desarrollé profesionalmente, pero sí tiene que haber una disposición que por lo menos yo no veo. Yo no veo ni a nivel federal, ni estatal, ni municipal. No hay disposición de diálogo, de acuerdos, de nada. Y de ceder donde yo puedo y de apretar donde yo puedo. No hay. Y eso es elemental en las relaciones humanas, independientemente que sean entre poderosos, hasta en la familia, con los hijos. Eso tiene que ser. Y no tienen las habilidades para hacerlo, porque llegan al poder y de repente quieren ejercer el poder sin ninguna restricción y sin ninguna responsabilidad. Sí, yo creo que si quieren hacer algo serio, deberían de buscar asesores que estén capacitados en esto para que les puedan ubicar en cómo está la problemática, qué posibilidades hay de resolverlo y cómo hacerlo. Pero obviamente, pues no toda la gente tiene que conocer todos los temas cuando llega a una posición de poder, pero sí, pues tienes recursos para pagarle a gente que sepa del tema y que te Oye, asesore. convocar a las universidades, convocar a los Claro, sociólogos, claro. convocar a los antropólogos, convocar Antropólogos sociales, claro. no a los dueños de los hoteles, No, pues ellos van a ver la cuestión o sea, económica. no a los moteleros, no. No, Creo que el tema va en otra dirección, en otra dimensión. O sea, quizá estos temas nos pudieran dar la oportunidad de dar un salto como sociedad a un estadio diferente, de más cultura, de más civilización. Y lo que estamos haciendo no es un avance, para mí es un retroceso. Sí, que también en este sentido yo creo que también tienen que ser inclusivos, porque sí. si les van a pedir a los hoteleros que tengan a las mujeres adentro, hay que llegar a acuerdo con los hoteleros. O sea, tiene que ser inclusivo en los niveles que se desarrolle la discusión. Si es en ese nivel, entonces hay que ser inclusivo. Si es en un nivel que tenga que ver con la academia, con especialistas, también hay que ser inclusivos. Yo creo que ahí, como tú bien dices, tiene que ser una discusión de especialistas y de quienes están siendo afectados, porque tú no sabes en un momento dado en la cabeza de quién se puede prender un foco, aunque en un momento dado no sea un doctorado, ¿no? Es quien lo vive. Entonces, si no tomamos en cuenta a todos y en el ámbito que corresponde, porque tampoco vamos a hacer una kermés, en el ámbito que corresponde y tomar lo valioso de las propuestas de cada quien y hacer un programa que realmente responda al fenómeno social resolviendo problemas, entonces no nos hagamos tontos. Totalmente de acuerdo. Híjole, qué fuerte, pero pues sí, Totalmente. es una realidad, es una realidad. Sobre todo, cuando hemos tenido ya la experiencia en otras épocas de que se trataron estos temas de una manera más seria, más profesional y dentro de la ley. Uh-huh. Fíjate, Jesús Manuel, que yo me he encontrado a muchas personas que en su momento criticaron mucho lo que hacíamos
Y a través de los años y a través de todo lo que pasó después, me paran en la calle y me dicen, Alejandra, tú tenías razón. Bueno, no era yo era la que daba la cara, pero era un grupo de personas, desde luego el licenciado Carcaño, que siempre fue mi asesor hasta el último día de su vida, y muchos que eran de las universidades, de los mismos jueces calificadores, que tengo muchos amigos entre ellos, me decían, es que era la única manera. Dice, y ahora me doy cuenta que tenías razón y cómo me arrepiento de no haberte apoyado. Y yo le dije, mira, el que no me hayas apoyado, me hayas combatido, me hizo más fuerte, me hizo más inteligente. Entonces, vamos de gane, porque al final de cuentas te presentaban una posición que no era de acuerdo a lo que tú decías, pero tenías todas las herramientas para destruírselas poco a poquito, no destruírselas con agresividad, sino con argumentos y con reflexión y con conciencia. Pero en ese momento, bueno, pues sus intereses eran otros. Acá el problema está en que realmente haya un interés auténtico, genuino, real, de hacer algo al respecto. Muy bien. No lo hay. Alejandra Fonseca, ha sido un privilegio tenerte en nuestro programa este día. Gracias, gracias, mucho gusto, un placer para mí también, Aida, encantada. Hasta luego, Alejandra, muchas gracias. Aida Manso, muchas gracias. Nos faltaron hoy el doctor y el psicólogo, pero bueno, pues allá ellos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. Muchas gracias. Bye. A continuación, el Rincón de Salacay. Aquella noche se celebraba el Día Internacional de la Pizza, ese platillo italiano originario de Nápoles, distorsionado por la cocina estadounidense y llevado al extremo de la mercadotecnia y el mal gusto por las franquicias en todo el mundo. Quien haya comido una pizza en su tierra natal entenderá la reflexión del aventurero Salacay. Su nacimiento es discutido entre la cocina griega y la napolitana. A fin de cuentas, es el resultado de un pan plano de harina, conocido en la antigüedad como placuntus, aderezado con cebolla, hierbas de olor, especias, aceite de oliva, pero no salsa roja. La salsa de tomate no existía en la antigüedad. El jitomate llegó luego del descubrimiento de América. Por tanto, el placuntus era un pan blanco sin la hoy característica salsa roja embarrada sobre las pizzas en prácticamente todo el mundo. La internacionalización de este platillo se multiplicó con la llegada de los migrantes italianos a Nueva York y el resto de la Unión Americana. De esa forma se adaptó y prácticamente obtuvo un sello propio. Salacay privilegiaba siempre, y cuando fuera posible, consumir la pizza más parecida a la comida muchas veces en la mismísima Nápoles y nunca, jamás, la mal llamada pizza de muchos establecimientos donde el grosor, el exceso de queso y la cantidad de conservadores afectaban el bolsillo y el paladar. ¿Dónde comer una buena pizza en Madrid? La pregunta había sido una constante en las muchas visitas a la villa, pero el aventurero había ido decantando los espacios y llegado a una conclusión. La mejor pizza debía estar ajena a la salsa de tomate o por lo menos hacer el intento. Hace algunas décadas existía un sitio italiano, Il Gusto, en la calle de Espronceda frente a las instalaciones de la agencia de noticias EFE, donde había camareros romanos y napolitanos quienes ponían un toque muy especial a la pasta casera condimentada con trufa blanca y a veces el tubérculo era rallado sobre un placuntus italiano y se conseguía así una pizza incomparable. Pero el sitio cerró. Años después, Alacaín había descubierto La Muca, un espacio de cocina rápida, barata, accesible, con buenos vinos y mejor atención, y entre las curiosidades ofrecidas estaba una singular pizza a la antigua usanza con base en el pan plano, pequeño,
rematado con un aceite de trufa y Boletus edulis, quizá el hongo comestible más popular. Hay unas 300 especies de él en toda Europa. Algunos le llaman hongo blanco, hongo pambazo, hongo calabaza y cuesta unos 16 euros el kilo. La Muca se fundó en el año 2008. Hoy día tiene unas 14 sucursales en Madrid y presume de haber elaborado más de 112,000 pizzas de boletos. El tamaño de la pizza es además muy similar al de las pizzerías napolitanas. Bien puede ser para una o dos personas. Su pan es suave, se puede doblar y se apetece acompañado de un tinto o un vino blanco sin mayor problema. Salacaín se apersonó a la sucursal más cercana de la Muca y después de un buen tequila, los hay muy buenos ahí, para acompañar la pizza se apareció un Amaren de Luis Cañas, excelente mezcla de tempranillo y garnacha. Podía celebrarse mejor aquel día, el aventurero disfrutó la cena. 13 euros por la pizza para 2 personas, 24 euros por el vino. El tequila fue cortesía de la casa. Y la ensalada de mozzarella di búfala había llegado ya a la mesa. Pero esa es otra historia.